Hola, Dios te bendiga. Hoy les voy a explicar, mediante la palabra de Dios, o más bien la palabra de Dios, les voy a explicar qué es el bautismo. Vamos a hablar sobre el bautismo. He visto que muchos jóvenes se bautizan solamente por emocionalismo. Miran que otro compañero de ellos se está bautizando, algún hermano de la iglesia, y se bautizan por emoción. Simplemente se meten al agua y les dicen que es un paso de obediencia. Y es la verdad, sí es un paso de obediencia, pero no, esa no es la definición del bautismo. La persona que se bautiza tiene que saber que es una responsabilidad bautizarse. Tiene que saber qué significa el bautismo para que comprenda qué es lo que va a hacer. A través de toda la Biblia ha habido muchos procesos de lo que nosotros llamamos bautismo. El bautismo no comienza con Jesús ni con Juan el Bautista. Hay muchos procesos a través de toda la existencia de la tierra. Ha habido procesos de lo que nosotros llamamos bautismo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo se puede definir como un acto simbólico. Eso es lo que es el bautismo, es un acto simbólico que significa que cuando una persona entra en el agua, es sepultada bajo el agua y cuando sale del agua surge una nueva persona. Es decir, cuando la persona entra en el agua, es sepultada y ahí se queda el antiguo hombre, como le llama la Biblia, la antigua persona, y se queda la persona que ve pornografía, y se queda la persona grosera, y se queda la persona iracunda, y se queda la persona borracha, la persona drogadicta, ahí se queda sepultada. Y cuando surge así como Cristo resucitó de los muertos, así esa persona ahora tiene que vivir una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces todas las personas que vienen al bautismo tienen que saber y tienen que conocer qué es el bautismo para que lo hagan con responsabilidad, para que no se bauticen solamente por, por emocionalismo. Mira, en la historia de la Biblia, cuando Dios creó la tierra comenzó precisamente con un proceso bautismal, porque la tierra estaba cubierta por agua, toda la tierra. ¿Por qué? Porque acababa de terminarse una antigua vida, que era la vida de los dinosaurios, de la cual nos habla el libro de Job, de nos habla el libro de Isaías. Pero después que Dios hizo todas las cosas, que acomodó Dios todas las cosas, en Génesis 1, ahí surge otra vida, surge un mundo. Ese mundo Dios lo vuelve a sepultar bajo el agua, mediante el diluvio. Si has leído el diluvio en la Biblia, lo vuelve a sepultar bajo el agua y dice el libro de Segunda de Pedro, creo que es el capítulo 2, que el mundo antiguo pereció. Así dice, el mundo antiguo pereció anegado en agua, o sea que pereció. Dios ahí sepultó ese mundo antiguo y después de que sepultó Dios esa vida donde había, no sé, profundizando más y leyendo otros libros, por ejemplo el libro de Enoch, te das cuenta de que había, había gigantes, por ejemplo, o había seres que tuvieron que ver mucho con la humanidad. Todos esos programas que tú miras de National Geographic, de que construcciones que no saben cómo las hicieron, que si bajaron los alienígenas, que si todo eso es verdad. Ese mundo es el mundo antediluviano. Todas esas son evidencias del mundo antediluviano. Todas esas construcciones, Machu Picchu, Gomekli Tepe, Pumapunku y todos esos programas que tú miras son una evidencia de que existió, Dios mío santo, de que existió otro mundo, eh, de que existió un mundo, permíteme, todavía voy a agarrar una franela, me ando rostizando. Bien, aquí estoy. Voy a agarrar una franelita. Esas, esas construcciones fueron hechas por ayuda alienígena. Los alienígenas fueron los ángeles que se cruzaron con las mujeres. De eso nos habla Génesis 6. Y también nos habla, no sé si tú tienes leído el libro, ¿no? Que es un libro que nos habla de la historia antediluviana. Ese libro no fue añadido al canon, pero nos habla de la historia antediluviana, de las cosas que sucedieron. Entonces, es a veces importante leer para saber qué tipo de mundo existía antes del diluvio. Entonces, antes del diluvio
Existe ese mundo y Dios lo sepultó. Ese mundo quedó sepultado en el agua y después Dios trajo una nueva vida, una nueva era, que es la era donde vivimos nosotros, con Noé, Sem, Cam, Jafet. Entonces, de ahí venimos nosotros, pero lo que quiero que mires es que esto del proceso bautismal es algo, de hecho el libro de 1 Corintios capítulo 10 dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés en el Mar Rojo. Y no significa que Moisés agarró a los israelitas y los empezó a sumergir en el nombre de Moisés, no, sino que lo que significa es que ellos murieron a su antigua manera de vivir. De hecho, Dios sepultó al opresor en el mar, pero ya no resucitó. Quedaron sepultados bajo el agua, los perseguidores que persiguieron el pueblo de Israel. Pero entonces, cuando Dios los quiere cambiar de vida, cuando Dios los quiere traer a Él, a su nueva vida, a la vida en Él, los hace que atraviesen el Mar Rojo, y dice la Biblia que Él los bautiza en Moisés, porque Moisés fue quien los guiaba, y dejan su antigua vida en Egipto, atraviesan el mar y salen para recibir la ley de Dios, y entonces tienen que vivir una vida en Dios, porque ese es un proceso bautismal. Entonces, quiero que mires que el proceso bautismal ya existe desde tiempos muy antiguos, no es algo nuevo con el que nació con la iglesia, sino que Dios es la manera, es un acto simbólico, celestial, es la manera en que Dios hace para que algo muera y vuelva a surgir. Entonces, nuevamente Dios los quiere sacar del desierto, los quiere introducir a la tierra prometida y los hace cruzar otra vez el agua del Jordán. No es coincidencia. Saca a Abraham de Ur de los Caldeos, lo vuelve de que adora al sol, dice Josué 24 que Abraham adoraba al sol y sus padres. Lo quiere sacar de esa vida a Dios, y ¿qué hace? Lo hace que atraviese el agua del Éufrates, lo cambia. Por eso le llaman el hebreo, eso significa hebreo, el que cruza las aguas, el bautizado, el que atraviesa las aguas, el que cambió de vida. Abraham cambió de ser un adorador del sol a ser un adorador de Dios. Entonces, este proceso bautismal tiene antecedentes muy antiguos. Cuando el Señor Jesucristo se vino al mundo, él era un carpintero, dice Marcos 6, que la gente lo dice, este no es el carpintero, y el hijo de José, hermano de Jacobo, hermano de... Entonces, cuando Jesús comienza su ministerio, él tiene que también atravesar por el proceso bautismal. Pero Juan el Bautista andaba bautizando, entonces él deja su vida de carpintero, pero cuando surge del agua, cuando viene Juan el Bautista y lo bautiza, surge del agua, ahí es donde surge el Mesías. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, así dice el Señor, da testimonio de él. Y Dios le había dicho a Juan, sobre que mires que posa el Espíritu Santo, ese es. Y en ese momento posa el Espíritu Santo sobre él y viene el Señor Jesucristo anunciando. En ese momento comenzó no antes. Por eso la Biblia no habla de lo que Jesús hizo antes, porque dice que en ese momento comenzó a predicar el reino de Dios, el Señor. Fue investido de poder por medio del Espíritu de Dios, se fue al desierto a orar, regresó y regresó predicando la palabra de Dios. Entonces, es necesario que la persona que se bautiza sepa lo que significa el bautizo. Sepa que si se va a meter al agua es porque se va a sepultar de una manera simbólica su manera de vivir. Si toma, ya no tiene que tomar. Si se droga, ya no se tiene que drogar. Si fuma, ya no tiene que fumar. Si pelea con la esposa, tiene que tratar de no pelear con el esposo, que ahí murió. Dice Romanos 6 que crucificó su carne junto con Cristo. Crucificamos nuestra carne, tenemos que esforzarnos por saber que cuando nos bautizamos, tenemos que esforzarnos por saber que hemos muerto a nosotros mismos. Tenemos que vivir para Dios ahora, analizando su palabra, su hermosa palabra, tratando de vivirla. Y eso es lo que significa bautizarse. He visto tantos jóvenes que se bautizan porque se emocionan. ¡Ay, se va a bautizar Francisco! Yo también me voy a bautizar. Pero no saben lo que van a hacer, no saben que es una responsabilidad. Solamente los mueve la emoción. ¿Te bautizaste? Sí, me bauticé. Y salen del agua y otra vez aventando serpientes. Y no, o sea, no se trata de eso. Se trata de que sepan que es una responsabilidad, que no es un juego, que es un acto celestial, que Dios nos lo enseña a nosotros para que nosotros lo llevemos a cabo, no nada más para que nos emocionemos y, sí, un acto de obediencia, ya me bauticé. No, tienes que vivir para Dios y te vas a bautizar. Fuiste sepultado ahí de manera simbólica, ahora tienes que vivir para Dios. Mira lo que dice Romanos 6, capítulo 4, la palabra de Dios, dice, ¿qué pues diré? El verso 3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
porque Cristo Jesús es quien da el respaldo del bautismo. Cristo Jesús es el nombre en el que se bautizan las personas. Él es la razón de ser del bautismo. Te puedes bautizar por otra cosa, por los muertos se bautizaban, por personas que no resucitan, que no resucitaron, que dice el apóstol Pablo, que harán los que se bautizan por los muertos, por personas que no resucitan, los muertos no resucitan, porque antes se bautizaban en diferentes nombres. Pero nosotros los cristianos tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro sello, es nuestra garantía de bautismo. Él es quien le da poder al bautismo. Lo hace en el nombre de Jesús porque Él es la razón de ser del bautismo. Por eso es que se hace en el nombre de Jesús. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea que hemos muerto, así como Él ha muerto. Pero porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Viste? Te meten al agua y eres sepultado, así como Cristo fue sepultado, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves? Porque como Cristo resucitó de los muertos, dice que es necesario que nosotros también andemos en vida nueva. Ese es un proceso bautismal. Romanos 6:4 tiene la fórmula, vamos a decirlo así, la fórmula del bautismo. Entonces tú te bautizas, te sepultan en el agua y surge una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo ser. Entonces, jóvenes, adultos, no hay que ser emocionalistas, hay que saber lo que es un bautismo, hay que tener la responsabilidad de pastores, tienen la responsabilidad de enseñarles a las personas que bautizan lo que es el bautismo, enseñarles que esto proviene del cielo. Por eso Jesús le reclamó a Nicodemo, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le está hablando del nacer de nuevo. Cuando una persona es bautizada, así como una persona muere debajo del agua y surge una persona nueva, es como si estuviera naciendo. Y ahí mismo en el Jordán, Dios en el Antiguo Testamento nos lo muestra, no sé si recuerdas el sirio, el leproso sirio, el comandante Naamán. Él está lleno de lepra y la lepra representa el pecado. Una persona leprosa es una persona sumamente pecadora, simbólicamente. Él va al profeta Eliseo, porque tiene lepra, y le dice, bueno, tienes que sumergirte en el Jordán 7 veces. Y dice que primero no quiere, que no son mejor los ríos de allá de mi pueblo. Y bueno, al final de cuentas se bautiza y dice que cuando surge del agua su piel es como la de un niño. Tú piensas que la Biblia dice que es como la piel como de un niño por nada más porque sí, ¿no? Dice que es como la piel de un niño, de un recién nacido, porque él nos quiere entender que ahí nació una nueva persona. Eso nos quiere entender. En el Jordán, precisamente. Ahí donde Elías dejó a Eliseo. Ahí donde uh, que por cierto Eliseo atravesó las aguas, no sé si recuerdas que golpeó las aguas para comenzar su vida profética. O sea que esto del bautismo está relacionado con esto de atravesar las aguas, es algo bíblico y muy antiguo, es un lavamiento. Entonces es importante que tengamos conciencia de lo que es un bautismo y ya no nos bauticemos por emocionalismo. Dios les bendiga en esta preciosa tarde y espero que el video les sirva y les ayude. Muchas gracias.